alcalde, donde se invitaba al Consejo Municipal, pero desafortunadamente veo que no hay interés de ninguna de las dos partes porque no hay nadie presente ni de la administración municipal ni del Consejo Municipal. Entonces no sé qué es lo que se cocina en esta situación, que se esté cocinando acá, como se dice, pero no veo a ninguno presente acá del Consejo Municipal que tienen que hacer control político a todos estos temas. Desafortunadamente, qué pena decirlo, tenemos un Consejo Municipal que no va con la comunidad, no está interesado en los beneficios de la comunidad. Entonces, me da pena decirlo, pero aquí se invitó, acá tengo la invitación que se le hizo al Consejo Municipal y la Administración Municipal. Desafortunadamente, ninguno de los dos está presente acá. Entonces, para que la comunidad sepa muy bien que se invitó, después no digan, a nosotros nadie nos invitó. Yo radiqué personalmente ventanilla única de la Administración Municipal en cabeza del señor alcalde y en el Consejo Municipal radiqué la invitación al Consejo Municipal. Desafortunadamente no está presente ninguno de los dos. Quería aclarar ese tema. Bueno, muy buenos días para todos. Mil gracias por venir hasta acá. Para nosotros pues es un orgullo poder llegar a Sabana de Torres. Venimos haciendo una gira por Santander hablando sobre un tema que no es, digamos, solamente para venir, de pronto entender un poco cómo funciona, sino que se trata de un derecho fundamental que es la propiedad privada. Todo empieza con el valor que le damos a la tierra y este proceso que ustedes están viviendo en este momento es justamente para establecer un valor a la tierra. Pero antes de hablar de de todo este proceso y cómo funciona, yo quería presentarme. Mi nombre es Tatiana Muñoz, soy magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, soy presidenta de la Veeduría Nacional de Catastro Multipropósito y creamos hace más o menos unos 3 años un movimiento que se llama Unidos por un Catastro Justo. Quiero decirles que no pertenezco a ninguna entidad, no pertenezco a ninguna entidad estatal, no soy funcionaria pública de ningún tipo, soy una ciudadana común y corriente que en algún momento, ¿sí?, también me llegó el catastro en mi municipio y comenzamos a ver cómo a partir de la especulación inmobiliaria, de especular con el valor de la tierra, comenzó a darse un proceso de expropiación legalizada, que eso es gravísimo. A mí me hablaban hace tiempos de que expropiación y uno creía que era un invento, pero no es un invento, gente, no es un invento. Y yo soy joven, tengo 28 años y a mí me parece absurdo que en un tema tan importante los jóvenes no estén, porque resulta que nosotros finalmente vamos a heredar, nosotros finalmente en algún momento vamos a querer hacer un negocio, vamos a querer tener una casa, ¿sí?, porque es el sueño de todo el mundo. La gente aquí en Colombia trabaja toda su vida para tener su pedazo de tierra. Y lo más coherente que puede existir aquí es que se tenga en cuenta la gente cuando se va a tomar una decisión tan importante sobre un bien que es privado y que uno lo trabajó, ¿sí? Entonces, de alguna manera, todo este movimiento que tenemos hoy a nivel nacional nace justamente por entender la importancia de que hoy las cosas se hagan bien en el país, ¿sí? Y hoy se habla de todo, hoy estamos en medio de una época electoral en donde todas las emociones afloran. Nosotros venimos, yo soy de Villeta, Cundinamarca, tierra panelera, ¿sí? Mis padres también trabajan en el campo y demás, y yo le hablaba con la persona que nos trajo, con don Silvestre, y yo le decía, a mí me parece que la política en Santander es una política brava. Y pasa lo que pasa en todo lado, todo el mundo habla de 1000 cosas, vienen los apasionamientos, pero yo no he escuchado a nadie hablando de este tema. No he escuchado al primer ni candidato, ni senador, ni representante a la Cámara, a nadie hablando del tema más importante del país. Es tan absurdo lo que pasa en este país que es más fácil que salga un proyecto de ley para cambiar el escudo nacional que un proyecto de ley que nos diga cómo hacer una buena valorización de la tierra. Y es absurdo porque este es el tema más importante que hay en el país. Usted puede tener todo, pero no tiene su pedazo de tierra, no tiene nada, ¿sí? Y usted trabaja toda la vida para eso. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles a ustedes? De que este es un tema
que no podemos esperar a que lo hagan los alcaldes, los gobernadores, que lo haga el político de turno. Es un tema que nos compete a nosotros, ¿sí? Y la responsabilidad del futuro de este país depende de cada uno de ustedes, ¿sí? Y yo estoy aquí no porque viva de esto, nada de eso, sino porque entendí cuál es mi papel en la sociedad. Y que a mis padres, a mis abuelos les tocó durísimo. A mí quizás me tocó más fácil que a ellos. Pero si uno tiene la oportunidad de estudiar, si uno tiene la oportunidad de aprender, si uno tiene la oportunidad de ver todas estas injusticias que están pasando hoy, por ejemplo, en este tema, y uno comienza a entender cuál es el papel de uno, ¿sí?, dentro de ese conflicto, pues hombre, uno tiene que poner su granito de arena, ¿sí? Y antes, si ustedes se ven, hace mucho tiempo, ni siquiera yo como mujer tenía yo derecho a tener un título de una propiedad. Y hoy lo tengo gracias a ¿qué? A gente que se sacrificó en algún momento. A gente que tuvo que joderse para que hoy nosotros tuviéramos los derechos que tenemos hoy. Y uno cree que es normal, ¿sí? Y uno se acostumbra entonces que el municipio no tiene una vía, no, pues es normal. Que no tenemos agua, no es normal. Que no tenemos alcantarillado, no es normal. No, nada es normal. Municipios como estos podrían ser unas grandes potencias, muchas cosas, y la gente vivir muy bien, pero nosotros nos acostumbramos a que el Estado haga lo que se le dé la gana y no, ¿sí? Entonces, ¿yo por qué comienzo con esto? Porque esto es un tema de responsabilidad social, ¿sí? Y ahora sí, haciendo la introducción y explicándoles de pronto de dónde vengo yo, todo lo que nos ha tocado hacer, nosotros hemos logrado a lo largo de todo este proceso, que ya les contaré más adelante, hemos logrado, aparte de crear una red de veedurías a nivel nacional, también hemos logrado abrir más de 60 investigaciones en la Superintendencia de Notario y Registro frente a este tema, radicar el primer proyecto de ley en el Congreso de la República, y no soy congresista. ¿Y saben por qué lo radicamos? Para demostrarle que es que yo no necesito tener una curul para aportarle a mi país, y para demostrarle que ganan 50 millones de pesos y no hacen nada, no entienden de nada. Entonces decirles, mire, aquí les tengo el trabajo, todo el recorrido que nosotros hemos hecho, aquí está lo que hay que hacer, pónganse a trabajar. Y no hay el primero, vuelvo y les digo, que esté hablando del tema, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos hecho durante todo este tiempo? Digamos que frente a todo lo que ha pasado en el país, no sé si ustedes se han dado cuenta que han habido muchas movilizaciones por el aumento del predial. No sé si han escuchado, pero usted ve acá ratico movilizándose gente por el tema del predial. ¿Y qué nosotros entendimos dentro de toda la movilización social? Que no basta solamente con la indignación. Claro, ¿quién no se pone de mal genio cuando ve que el recibo le llega estratosférico? Todos nos asustamos porque cuando nos tocan el bolsillo ahí sí, ¿sí? Nosotros esperamos hasta que estemos acá antes de prevenir que sucedan los problemas. Entonces, yo entendí dentro de todo mi recorrido que si nosotros no hacíamos que la gente entendiera del fondo del problema, el movimiento nunca se iba a consolidar. Es decir, si su merced cuando le llegue el predial el próximo año, solamente hasta ese momento, usted se da cuenta de que tiene ese percance y usted se moviliza en el momentico, pero usted no entiende de fondo la problemática, usted no está haciendo nada, porque usted está peleando sobre algo que no entiende. Usted se siente afectado, pero usted no sabe el por qué, cuál es el corazón de esto. Y nosotros hace 2 años, cuando comenzaron todas esas actualizaciones catastrales con enfoque multipropósito, nosotros nos movíamos con la indignación y salíamos y todo el tema. Después dijimos, espere un momento, acá tenemos que organizarnos. Y comenzamos a ir a muchos municipios que nos invitaban, que no les habían todavía aplicado la actualización, entre ellos en el que estamos hoy, ¿sí? Y la gente, cuando uno va a esos municipios en donde no les ha pasado, la gente dice, pero esperemos a que nos llegue. No, eso ahorita no ha pasado nada. Y las administraciones lo primero que dicen es que hace tantos años no se actualiza. Esto es algo que se debe hacer, pero pues lo curioso es que nunca tienen en cuenta a la gente en el proceso hasta que a la gente le llega el predial. Entonces, ¿qué democrático puede ser eso? ¿Sí?
pero la gente no cree, la gente espera que las cosas pasen. Entonces, un poco el objetivo de venir a Sabana de Torres y de visitar todos esos municipios es que ustedes entiendan lo que se les viene y no vivir lo que ya vivimos muchos municipios, que estamos con más, por ejemplo, de 50.000 casos de cobro coactivo, que ya estamos en embargo, que estamos con embargos con la DIAN, que nos subió la estratificación, que nos subió los servicios públicos, que ahora vender la propiedad es supremamente difícil. Ustedes vayan y pregunten en los municipios en donde ya se realizó y pregúntenle a los notarios cuántas escrituras han tenido que devolver por errores de área. Pregúntenle a las personas que tienen falsa tradición, sobre todo en las zonas rurales, y acá es mayoritariamente rural, cuando tienen falsa tradición que de la noche a la mañana resulta que les aparece después de la actualización, ya no está a su nombre el predio, sino está a nombre de la nación, porque tiene falsa tradición, ¿sí? Entonces fíjense que el predial, que es donde la gente se moviliza, es lo menos importante, porque usted con el predial va y, qué pena la palabra, le arma el mierdero al alcalde y ya, cambia su estatuto tributario y hace un descuento, alivios, que es lo que hacen los alcaldes siempre, prestándose a los atropellos, porque la excusa siempre es que esto es una medida nacional. Perdón, acá me pueden a mí poner una medida nacional, pero si yo sé que esa medida nacional está afectando a mi gente, se está haciendo de manera corrupta, no se está haciendo bien, a mí me eligieron, fue para defender a mi gente. Y puede venir quien venga, pero yo también tengo autonomía territorial y puedo aplicar o no puedo aplicar, pero eso nunca se entiende. Entonces no, porque es que es ley nacional, como si eso lo creara un Dios. No, las leyes también las crean seres humanos, personas con unos intereses específicos y personas que también se equivocan. Entonces uno no debe seguir a ciegas una ley. ¿Listo? Entonces eso para empezar. Ahora sí, ya entrándonos en materia, yo les quiero preguntar a ustedes, para ustedes, ¿qué es catastro? ¿Qué les ocurre? Entonces yo les estaba haciendo la pregunta de que para ustedes, ¿qué era catastro? La señora me estaba diciendo que para ella era un censo de avalúo de propiedades. ¿Quién más? Lo que se les ocurra. Un servicio público, registro público de inmuebles. ¿Qué más? Inventario de los bienes. Miren que ustedes están en lo correcto. El catastro finalmente termina siendo un inventario de lo que tenemos hoy en Colombia en cuanto al temas de propiedades. Le voy a poner el ejemplo, un ejemplo claro. Usted tiene su negocio y ¿qué es lo más importante, como para que entendamos qué es lo más importante que usted debe tener dentro de su negocio para iniciar, para que le vaya bien? Tiene que tener un inventario y usted tiene que saber cuánto valen las cosas, de dónde vienen esas cosas y en qué estado están esas cosas. Lo mismo pasa en el país. Es un inventario de predios que me dice a mí qué, de quién es la propiedad, en qué estado está la propiedad y cuánto vale la propiedad. Son esas tres preguntas. Y el catastro toda la vida ha existido, sino que antes solamente se tenía ese concepto tributario, ¿sí? Entonces la gente antes se entendía mucho era con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Hoy ustedes se van a seguir entendiendo con el instituto, pero algo cambia en el 2016 en los acuerdos de paz, y es que ustedes saben que el conflicto en Colombia surge justamente por el poder sobre la tierra. Y a mucha gente la despojan de sus tierras y entonces sale la pregunta de toda esa tierra que quitaron, toda tierra que quedó, de quién es. Entonces una de las metas de ese proceso de paz era ¿qué? Hacer catastro. Pero dijeron, venga, si yo tengo, focus acá. Si yo tengo que hacer, ahí están trayendo sillitas. Listo. Vamos en silencio y enfocados. Si yo tengo que hacer un inventario de predios, ¿sí? En los acuerdos de paz decían eso. Si yo tengo que hacer un inventario de predios y ese inventario a mí me da tanta información, pues ¿por qué nosotros lo utilizamos solamente para cobrar impuestos? ¿Sí? Si yo voy a hacer un inventario de predios, dígame en un barrio de aquí del municipio de Sabana de Torres, un barrio. ¿Cómo?
Puente de Julio. 20 de julio, dice que Puente de Julio, Dios santo. 20 de julio, que es puente, pero el 20 de julio, si yo voy el 20 de julio y yo tengo que hacer tengo que establecer el catastro allá, pues yo qué voy a saber en qué estado están las propiedades, si tienen piso o no tienen piso, si están enchapadas o no están enchapadas, si tienen carretera o no tienen carretera, si tiene agua potable o no tiene agua potable. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, oiga, tengo que hacer un plan de vivienda y yo identifico que dentro de mi catastro, de que allá en el barrio 20 de julio, que no sé cuáles son las condiciones sociales de ese barrio, tiene las especificaciones para yo poder poner un plan de vivienda porque la gente tiene déficit de vivienda, ¿sí? Pues hombre, lo hago porque los datos me están dando esa información. Entonces esta gente, allá en los acuerdos de paz dijeron, el catastro no solamente puede funcionar para cobrar impuestos, sino también para todos los programas sociales. Entonces cuando a mí me dicen, no, es que el catastro, el predial no es solamente el predial, el catastro, el avalúo catastral, que es lo más importante, el valor de la tierra, ¿sirve para qué? Es la base de todos los impuestos que hoy tenemos, tanto locales como lo es el predial, como nacionales, impuesto al patrimonio, ganancia ocasional, declaración de renta, el valor de trámites notariales y registrales. Si usted va a comprar una propiedad, usted el 5% de lo que vale la propiedad de ese avalúo catastral es lo que usted tiene que pagar en notario y registro. Adicional, a través del catastro, con eso, pues ¿qué pasa? Pues que con eso se basa para dar el puntaje del Sisbén, para ver si dan o no el adulto mayor, si usted es viable o no para un programa de vivienda, es la base para hacer la estratificación, es la base para el cobro de los servicios públicos también. Entonces cuando a mí me hablan de que es que el catastro es una cosita, ya solamente el predial, yo le digo, no señores, el catastro define todo y el valor de la propiedad define todo. Entonces pasa el 2016 y en el 2020, en el 2016 2019 sale un COMPES que nos habla sobre esa política pública de catastro multipropósito, y en el 2020 sale ya, en el gobierno pasado, en el plan de desarrollo, unas metas para esa política, ¿sí? La cuestión que es, y yo siempre lo recalco, catastro hay que hacerlo, ¿sí? Sin eso pues no tendríamos la información suficiente para poder generar desarrollo en los territorios. Eso hay que hacerlo y nunca he estado en contra de que se haga catastro. El problema es que en Colombia se está haciendo mal. ¿Y por qué se está haciendo mal? Porque no hay unas reglas claras de cómo es que se debe hacer catastro. Entonces le pongo un ejemplo, ¿sí? Le pongo un ejemplo. ¿Cómo es posible que en un proceso de actualización catastral no sea obligatorio que visiten predio a predio? Y yo les pregunto, ¿por qué eso pasa? Si es que cuando usted va a comprar una propiedad, levanten la mano aquí los que, yo imagino que todos, los que tienen propiedad, todos, ¿sí? Los que levanten la mano, cuando ustedes compraron su propiedad, ¿ustedes la fueron a visitar? ¿O ustedes llegaron y cogieron el teléfono y dijeron, no, espere, voy a mirar en las bases de datos de la alcaldía o voy a mirar por Google Maps a ver cómo se ve el techo? No, porque así no funciona. Usted tiene que saber, cuando usted hace un avalúo, usted tiene que darse cuenta de muchísimas variables. Entre esas, ¿qué? Primero, ¿cómo se hace? ¿Cómo usted concluye con un avalúo catastral o el avalúo comercial, que es lo que va a hacer el IGAC en el caso de ustedes? Pues usted primero dice, le voy a dar valor al terreno, y el primer problema, esa es la suma del valor del terreno con valor de construcción. Y hay un primer problema y empezaré por valor del terreno. A nosotros en Colombia nos gusta copiarnos del extranjero de todo. Pues resulta que uno no puede copiar por sí solo, uno tiene que ver cuáles son las condiciones de su país. Y para darle valor a la tierra, eso se hace a través de unas zonas que dicen zonas homogéneas geoeconómicas, ¿sí? Entonces resulta que es una zona homogénea. Yo tengo un grupito de aguas y un grupito de gaseosas. Todos son bebidas, pero hay una clase de bebida que es el agua y hay otra que son las gaseosas, ¿sí? Entonces este grupito de aguas es una zona homogénea. ¿Qué es una zona homogénea? Una zona que tiene unas características similares, ¿sí?
Y hay otra zona, las Coca-Colas, pues que tienen otras características entre ellas similares y a esos grupitos se le da un valor en específico. Resulta que usted cuando va a Europa, usted lo ve. Usted en Europa y ves en un documental cualquier cosa, todas las callecitas son iguales. Entonces uno dice, venga, acá una zona homogénea se puede aplicar porque todos son iguales. Pero es que en Colombia usted fácilmente en una zona rural puede ver el ranchito al lado del palacio. Fácilmente. La casa o el lugar súper productivo y al lado una casa que de pronto no le produce nada o que está en unas deficientes condiciones. Entonces, ¿ahí se puede poner el mismo valor a la tierra? No, ¿sí? Entonces, el valor de la tierra se hace acá por zona geoeconómica y ese es uno de los primeros problemas, que por el afán y todo les gusta agrupar, ¿sí? Y no miran las condiciones específicas del territorio. Y hay otro que es el valor que le dan a la construcción. Entonces esta gente nunca hace visitas a todos, acá no les van a hacer el 100% de las visitas a nadie y en ningún lugar ha pasado. Y eso que está generando una infinidad de errores, ¿sí? Entonces resulta que yo voy a su casa, una casa que está en Bareque vale lo mismo en una que tiene otros materiales más recientes. No vale lo mismo. Una casa que tiene piso, que está enchapada, vale lo mismo una que sí está. No vale lo mismo. Una que son cosas tan específicas como sea el techo, si tiene goteras o no tiene goteras, la edad de la construcción, todo eso se mira. Y esta gente piensa que a partir de un dron, que nosotros en Cundinamarca lo llamamos drones ladrones, podemos identificar todas esas especificaciones de la propiedad. Entonces miren que los desacuerdos que nosotros tenemos no son desacuerdos que vienen de la nada, son desacuerdos que vienen inclusive de la forma en cómo se está haciendo, ¿sí? Y yo quisiera que ustedes leyeran el convenio que tiene actualmente la resolución que sacó el IGAC y cómo está establecido para este municipio, exactamente igual que los demás, y pregunten cuáles han sido los resultados del IGAC en otros municipios. Un desastre. Por eso nosotros lo que siempre hemos denunciado es que están convirtiendo a los más pobres de este país en los nuevos ricos de Colombia, en un papel, porque en la realidad no es así. Entonces resulta que el problema en que yo no visite una propiedad, que ese es el principio de todo, eso tiene miles de errores, pero ese es uno de los principios, es que entonces yo en un papel digo que este municipio es súper próspero, entonces como es súper próspero, entonces resulta que por allá donde sale el presupuesto, no solamente local, sino también departamental y nacional, van a decir es que el municipio de Sabana de Torres no necesita, entonces no le vamos a mandar la plática, ¿sí? Esta señora pobre viejecita que tiene un avalúo que su casa normalmente, no sé, vale 150 millones, se la pongo en 300, 400 millones, pues dígame usted si la pobre viejecita necesita una ayuda. Pues no, ¿por qué? Porque ya su predio se lo valoraron un montón. Entonces, esa es como la base de todo, ¿sí? Para entender cómo funciona el catastro, es importante que ustedes entiendan cuáles son el proceso que hace catastro. Ustedes ahorita están viviendo una actualización catastral, pero eso no es lo único que se hace en catastro. Está la formación catastral, la actualización catastral, la conservación catastral y la publicación de la información, divulgación de la información, y ese es todo el proceso que hace catastro. Entonces, el inicio de todo esto está desde que usted registra su propiedad. La actualización, ¿qué termina siendo? Una reforma de los valores de terreno y construcción, ¿sí? que le van a dar hoy a la propiedad. Entonces, eso que sale en una resolución general que les va a salir a ustedes el 31 de diciembre de este año, son esos valores que calculados van a dar su nuevo avalúo, ¿sí? Y cuando les llegue el recibo, ¿alguno trajo alguna vez un recibo? No tienen ningún recibo como para darles el ejemplo. Bueno, ese avalúo que a ustedes les aparece como avalúo catastral, ustedes se van al predial. ¿Recuerdan la imagen del predial de su casa? ¿Lo recuerdan? Sí, ok. Ustedes se van a la gente siempre mira cuánto tiene que pagar, olvídense de eso. Por un segundo, eso es lo único que la gente mira. Oiga, nosotros y somos conchudos, ¿no? No leemos la letra pequeña, el día de mañana entregan su casa y eso no, ni se dan cuenta. Hay una parte que aparece avalúo catastral.
eso es de lo que le estoy hablando. Ahí se supone que aparece cuánto vale su tierra, pero ojo, catastralmente. Esta gente, los del IGAC, lo que van a hacer es un avalúo comercial y lo que le aparece en el recibo es normalmente el 60% de ese comercial. Por ejemplo, para darles un ejemplo fácil, si su casa le aparece ahí, como para hacer cálculos fáciles, ¿no? Si le aparecen 60 millones ahí, no es que su casa valga 60, es que su casa vale 100. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando lleguen las reclamaciones, porque les va a pasar, van a decirles a ustedes, no, pero señora, ¿cómo así? Que mi casa vale 60, no puede ser, Le van a decir, no, ¿usted en cuánto la vendería? No, en 60. Entonces, ¿está bien? Sí, está bien. No, no está bien, porque tiene que ser el 60%, ¿sí? Dentro del recibo, y esa es la base para el cobro de todo. Solo se los pongo como ejemplo, ¿sí? ¿Y qué más le aparece en el recibo? Eso es lo que tienen que mirar también. ¿Por qué han habido tantos errores de área? Hay gente que tiene una construcción y le desaparecen la construcción y después lo ponen como si fuera lote engorde. ¿Pero por qué? Porque ni visitan, ¿sí? Entonces, aparecen errores de terreno, áreas de construcción. En lo que les hablaba yo, el nombre del propietario, tienen que mirar todas esas cositas porque eso es lo que van a modificar con el proceso que ustedes están llevando a cabo el día de hoy, ¿sí? Entonces, hablábamos de que el catastro tiene todas esas vertientes. Ahora les voy a explicar cómo funciona administrativamente el catastro, ¿sí? ¿Quién es la autoridad frente al tema? ¿Quién les debe responder? Y todo el proceso acá en el municipio de Sabana de Torres. La autoridad catastral, ¿quién es? El IGAC, ¿sí? Hay un problema grande, ¿sí? Aquí en nuestro país. Ustedes saben que en nuestro país existe una división de poderes, ¿cierto? Entonces usted ve el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Entonces está el presidente, pero el presidente no se manda solo, tiene que tener un congreso, que el congreso es aparte del presidente, y aparte, si no nos gusta ninguno de los dos, está la Corte Constitucional y uno puede hacer cositas ahí. Esa división de poderes, ¿por qué existe? Porque si yo le doy el poder a una sola persona, pues ¿en qué nos volvemos? Una dictadura. Pero resulta que en esto sí hay dictadura, ¿sí? Porque resulta que el IGAC es autoridad catastral, o sea, ellos son los que hacen las leyes en cuanto a catastro, pues las normas técnicas, ¿sí? Ellos son gestores catastrales, ¿sí? Hacen lo que van a hacer acá en el municipio de Sabana de Torres y adicional a eso habilitan gestores, porque algo que pasó en el 2019 fue que se descentralizó el catastro. Ahora no solamente lo hace el IGAC, sino lo pueden hacer también sociedades mixtas, ¿sí? Privadas, públicas, y lo pueden hacer también los propios municipios. Pueden decir, puedo ser gestor catastral. Entonces ellos habilitan a los gestores también. Entonces, ¿eso no es ser juez y parte? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos van a hacer el proceso de actualización catastral en el municipio de Sabana de Torres y resulta que lo hace mal, ¿qué van a hacer ellos? ¿Se van a autoinvestigar? ¿Será que ellos van a decir, violamos la ley que nosotros mismos creamos y aplicamos? ¿Se van a deshabilitar como gestores catastrales? Pues no, porque son juez y parte, son Dios, ¿sí? Y las cosas, según ellos, lo que ha pasado en otros municipios es que las cosas están bien porque ellos dicen que están bien. Entonces es que usted me tiene que creer porque es que soy yo. Es que usted me tiene que creer que un predio que vale 200 millones de pesos, que nadie lo compra por nada más, que no tiene servicios públicos, que no tiene vías y demás, vale 1.000 porque usted lo dice. O sea, usted ni vive acá, ni conoce acá, ni visitó mi propiedad, ni me socializó, ni me tuvo en cuenta, pero usted lo dice. Entonces sí, entonces tengo que hacer caso. Así es el IGAC. Están los gestores, que en este caso, pues el gestor de ustedes es el IGAC, que hace la parte administrativa. Están los operadores, que son los que hacen el trabajo en campo, que muchas veces o lo hace el propio IGAC o el IGAC contrata a otra entidad para hacer la operación catastral, pero la operación catastral nadie la investiga. Eso es otro error de la norma. Los gestores los habilitan y deshabilitan, pero los operadores no.
¿sí? O sea, ellos pueden hacer lo que se les dé la gana. En Soacha, Cundinamarca, cometieron errores, eso está sancionado, todo el proceso, a la gente no le han corregido, llevan como 5 años, ya tienen cobros coactivos y demás, pero en este país no pasa nada. Y el operador sigue haciendo gestoría catastral en otros municipios del país, no pasa nada. Si este es el país de los milagros, ¿sí? Después está quien investiga y vigila la gestión catastral, que es la Superintendencia de Notaría y Registro, que es donde ustedes registran todo el tema de la propiedad, que mucha gente vaya a hacer trámites en la superintendencia. Y adivinen, la superintendencia lo máximo que puede hacer en un proceso cuando ve errores es o solicitarle al IGAC la deshabilitación del gestor, o sea, en este caso si ven errores sería como, me solicito a mí mismo deshabilitarme a mí mismo y pues no voy a probar a mí mismo deshabilitarme, no. O si no, lo que puede hacer es cobrarle una multa al gestor, que en el caso del IGAC, muy pocas veces, eso no ha sucedido nunca, ¿sí? Pero no porque no haya hecho las cosas mal, sino porque pues ellos son dioses, son juez y parte, ¿sí? Ellos son reyes. Entonces, pues así está funcionando. Y a mí en algún momento, cada vez que yo visito municipios, a mí siempre me dicen, no sé si acá pasó en la convocatoria, que digan, es que esto es político. ¿Sí dijeron o no? ¿Sí? ¿Que es político? Que no se volviera algo político. Pero ya es político. ¿Quién dijo eso? ¿Los funcionarios? Ay, tan lindos. Como ellos no tienen intereses, ¿cierto? Tan lindos. Yo digo, es que claro que es político. Y si a mí algún político me dice que es político, yo le digo, claro, y le voy a explicar por qué. ¿Quién dirige el IGAC? ¿Saben ustedes quién dirige el IGAC a nivel nacional? El señor Gustavo Marulanda, que era socio de un operador catastral que fue el mismo que hizo la actualización catastral en el municipio de Soacha y lo jodió a todos. Vean el caso de Soacha. Y es director del IGAC y está aportando al negocio. ¿Quién elige al director del IGAC? Lo elige un concurso de méritos en donde yo te califico, tu conocimiento técnico. No, papitos, no funciona así. Lo elige el presidente de la República. Es un cargo político que yo digo quiero que él sea. ¿Sí? A dedo, sí, a dedo. ¿Sí? ¿A quién le doy yo la gestoría catastral? Porque hoy ya se volvió un negocio. Imagínense que mi municipio, yo vengo de Cundinamarca y hay un gestor que se llama Agencia Catastral de Cundinamarca, le dieron la habilitación para 72 municipios sin ningún tipo de experiencia. Díganme ustedes que es que se lo dieron, no, porque es que todo el mundo está haciendo negocio con eso y eso para nadie es un secreto y la plata que hay de por medio es mucha. ¿Y quién aprueba eso? Un político. Ahora hablemos de la superintendencia. ¿Quién era el superintendente hasta hace poco? El señor Roosevelt Rodríguez. ¿Y por qué lo sacaron? Por corrupción en temas de las notarías. Porque entonces a usted resulta que yo voy y cambio, ¿sí? El nombre, le cambiaron las áreas en el catastro y entonces yo llego y le digo, yo le hago escrituras, pero solamente con una condición. Por debajo de cuerda voy y le digo, usted tiene que contratar a tal abogado para que le solucione el problema, ¿sí? Y solamente se las paso si existe esto o lo otro. Y así funciona. ¿Y quién elige el superintendente? Silencio. ¿Quién elige el superintendente? ¿Quién elige el superintendente, señores? Tampoco es un concurso de mérito, lo elige el presidente. Entonces, si yo voy a denunciar a nivel nacional, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Si vamos a denunciar a nivel nacional el negocio que se está haciendo con el catastro y los intereses que hay alrededor de la tierra, ¿será que ese político de turno, alcalde, gobernador, presidente, llámese quien sea? Porque acá hay que aprender una cosa, los temas no son personales, ¿sí? Acá puede, y me ha pasado a nivel nacional, porque también nos han dado duro a nosotros. A nivel nacional yo digo, yo no critico al presidente porque sea Petro, lo critico es por ser presidente.
porque es que yo le pago de mi bolsillo, lo mismo al alcalde. Entonces no, o sea, si algún alcalde nos escucha, si algún gobernador nos escucha, si el presidente nos escucha, no es personal, es porque ellos ahorita tienen una investidura en donde tienen que representar a la comunidad, administrar unos recursos públicos de manera decente y no lo están haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Esto ha sido imposible que se escalen las denuncias porque en medio de todo se ha vuelto político. Entonces es político cuando alguien denuncia, pero cuando están haciendo el negocio y el chanchullo, ahí no es político, ¿sí? Entonces que el municipio de Sabana de Torres le haya salido la resolución en noviembre, ¿qué dice la norma? Que el año que usted empieza, ese mismo año, el 31 de diciembre debe finalizar. ¿Por qué acá lo firmaron en noviembre? ¿Para hacer una actualización de toda esa cantidad de predios en 2 meses? ¿Eso es responsabilidad? Y entonces después el IGAC, como es Dios juez, parte de todo, entonces no se va a sancionar por no finalizarla el 31 de diciembre. Él sí puede aplazar si hay cosas de fuerza mayor. Eso lo hicieron para hacerlo a ciegas. Y si no se da esta reunión o si no se hacen cosas antes, lo que va a pasar es que ustedes se van a enterar del proceso solamente hasta que les llegue el predial. Y eso es absurdo y hay que dejar esas malas prácticas y no hay que mal acostumbrar a los políticos. Entonces, ¿es político? Claro que es político. La tierra es política. Y yo les pongo ejemplos. En un municipio cercano al mío había una demanda de un barrio de invasión a la alcaldía. La gente ganó esa demanda. El alcalde tenía que pagarle lo que les había valido las casas, que en ese momento era 100 y péguele cada propietario. Pero llegó la actualización y adivinen cuánto lo pusieron a valer cada propiedad. 4 millones de pesos. ¿Para qué? Para que la alcaldía solamente les diera 4 millones de pesos. Eso en cuando les bajan. Y cuando les suben también. Yo también tengo ganas de tener la tierrita suya, es que me parece tan buena, pero usted no la quiere vender. Venga, yo se la pongo cara para que sean los impuestos que los saque y no yo. Por eso yo hablo de expropiación legalizada. Porque usted no lo siente de una. Usted lo va sintiendo con el tiempo. Y usted ve municipios, por ejemplo, cercanos a Gachancipá, por ejemplo, que sí, después de 5 años, ahí les corrigen una que otra cosa, pero el tema de la DIAN es súper complicado, ¿sí? Y lo más curioso es que llegan y dicen, es que esto es para generar equidad tributaria. Y van y ustedes miran cuánto está pagando usted y cuánto está pagando el vecino de usted. Mejor dicho, yo creo que se queda la Segunda Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial, porque usted se da cuenta que por una persona que su predio valga más, o valga lo mismo que el suyo, pero usted paga 2 millones y su vecino paga 200.000 pesos. Eso pasa. Pero como nadie sabe cómo quedaron valoradas las tierras, ni nadie sabe cómo es que cobra, entonces todo se ha vuelto el deditis, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos procurar que no pase. Porque si esa información del catastro queda bien, lo demás funciona bien, ¿sí? El presupuesto para programas sociales va a funcionar bien. El mercado inmobiliario va a funcionar bien. ¿Qué ha pasado en los municipios que han actualizado recientemente? El mercado inmobiliario se estanca porque resulta que el valor catastral supera el valor comercial de los predios. Entonces resulta que su predio vale 200 millones, pues resulta que el valor catastral se lo pusieron en 300. Usted igual lo tiene que registrar en el valor catastral que le dice el Estado y usted asumirá. Usted no puede hacerlo de manera diferente. Y entonces la persona no puede ni transar con su propiedad por esos errores del IGAC. Y vayan y pregúntenle al IGAC, Dios, juez y parte, ¿sí? ¿Cuántas hoy reclamaciones tiene y cuántos ha dado respuesta? Y hay mucha gente, inclusive sectores de gobierno, cuando hemos ido al Congreso y demás, que nos dicen, no, es que el problema del catastro es que se descentralizó. Yo no creo que el problema del catastro sea la descentralización, es la falta de unas reglas claras. Porque si fuera la descentralización, pues simplemente el IGAC haría las cosas perfectas, pero es que el IGAC la está embarrando mucho. El IGAC está generando muchos problemas en este sentido. ¿Y por qué se están generando esos problemas? ¿Saben por qué? Porque una de las metas que se pusieron hoy fue llegar a que los procesos de actualización llegaran a un 70%. ¿Sí? Hay una gran desactualización. Entonces dijeron, no, para este año tenemos que lograr que el 70% del país esté actualizado. Entonces vemos actualizaciones que se están haciendo en 2, 3, 4 meses, ¿sí? Hasta un año, y uno dice, el tiempo no da para actualizar tanto. Y dentro de este plan de desarrollo salió un artículo que se llama el artículo 49, en donde por ese afán dijeron,
todos los municipios que no tengan las zonas rurales actualizadas, le vamos a aumentar el avalúo de manera automática. O sea, peor, para el 31 de diciembre del año pasado. O sea que el año pasado se les modificó, se les aumentó el avalúo a millones de propiedades en el país y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Levanten la mano a quién les socializaron cuando firmaron el inicio de la actualización catastral el año pasado. Levanten la mano quién se había enterado. Para eso sí no llaman, pero apuesto que para una reunión de campaña no llenan estadios, pero no le dicen a la gente, venga, que vamos a mirar qué está pasando en el barrio. Algo básico, venga, antes de que el 31 de diciembre eso salga, yo quiero que usted sepa en cuánto le va a quedar su casa. Mire, señor, así le va a quedar su casa, estas son las especificaciones, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Si no está de acuerdo, por favor, hágame llegar su queja o dígame cuál es su inquietud, ¿sí? Para que antes de que salga eso en firme, yo le pueda hacer la corrección. Eso sería lo legal, ¿sí? O sea, sería lo correcto. Entonces, ¿qué pasa? Claro, usted va y mira y usted dice, juepucha, me legalizaron algo que yo ni me enteré, ¿sí? ¿Y qué va a pasar en ese momento cuando ustedes estén haciendo ese proceso de actualización? Lo que tú dices. ¿Qué pasa? Todos esos problemas de catastro se van a ver reflejados en los impuestos. El primer impuesto que a ustedes les va a golpear duro se llama el impuesto predial, que es el local. Entonces, ¿qué hacen normalmente las alcaldías municipales? Antecitos de que eso quede en firme, obligan a sus consejos municipales a reformar sus estatutos tributarios para dar otras tarifas y para dar descuentos de pronto pago. Los descuentos de pronto pago, discúlpeme yo ser grosera, pero es que toca así para que la gente entienda. Eso es como maquillar un bollo de mierda. Literal. ¿Sí? Entonces, como si yo tengo una Coca-Cola, resulta que la Coca-Cola vale 2.000 pesos, ¿sí? La Coca-Cola vale 2.000 pesos, pues resulta que a mí se me dio la gana de decir que no vale 2.000, sino vale 5.000. Entonces yo le digo, no, tranquilo, que yo le voy a dar un descuento del 20%, entonces le quedan 3.000. ¿Me ayudó? No me está ayudando a nada porque no me está poniendo el valor real. Entonces, ¿qué pasa? Salen esos descuentos y ustedes de primerazo dicen, no me subió el predial, entonces no existe problema. Miren las otras especificaciones, pregunten, cuestionen, hagan todo ese proceso, ¿sí? Porque cuando el proceso llegue, ahorita su alcalde o el que esté va a defender el proceso, porque ese es su deber. ¿Por qué es su deber? Porque toda la platica que está dentro del predial va para libre destinación. No es plata que se vaya para educación, no es plata que diga vamos a darlo para salud, no, para lo que yo quiera, la yoyitis, ¿sí? Entonces, como esa platica todos la necesitan, entonces, ¿qué pasa? Pues para ellos no es un problema, ellos están defendiendo lo suyo. Yo por eso me gusta hablar por eso me gusta hablar con la gente, porque finalmente, si no, usted no se preocupa, nadie más se va a preocupar por ustedes. Ok. Es de libre destinación. Ellos deciden en qué lo ponen, si lo ponen en vida, si lo ponen en un proyecto especial, si lo ponen… Por eso, y a mí también me llegaron a mi municipio a decirme que eso me iba a solucionar la vía que no me hicieron hace 20 años. Y pura mierda, sí, pura mierda. Entonces, esperen. ¿Yo en qué iba? ¿Qué ibas a decir? Pausa activa. Doctora Tatiana Muñoz, voy a interrumpir un momentico, discúlpeme, para darles 2 mensajes a las personas presentes, agradecerle a todos los asistentes. La charla de la doctora Tatiana Muñoz sobre el catastro multipropósito aquí en Sabana de Torres, y para facilitarle, muchas personas tienen dudas, entonces vamos a hacerlo de una manera fácil. Personas que tengan alguna pregunta, yo voy a darle un papelito y un esfero para que me escriba la pregunta, ¿listo? Entonces, ahí quieticos en su silla, me levantan la mano, yo voy hasta allá, les entrego el papelito y el esfero para que escriban su pregunta y la doctora les conteste al final de la charla. Y el otro mensaje es agradecer a los organizadores de esta reunión, que es netamente de carácter social y comunal. Al señor Ricardo Alberto Silvestre, al señor Pedro Antonio Sánchez, que son presidentes de juntas y de asojuntas,
Y aclarar, como lo estaba diciendo la doctora, que esta reunión no es una reunión de política electoral. O sea, no es para hacerle campaña a nadie, así de sencillo. Hasta aquí han escuchado todos. Es una socialización de las consecuencias de tema de catastro multipropósito, ¿listo? Entonces me voy a hacer en esta esquinita, me levanta la mano el que tenga preguntas, se queda ahí quietico, calladito, yo voy hasta allá y le llevo el papel, ¿listo? Bueno, entonces, ¿en qué íbamos? Me hizo irme la paloma. Que todo el tema de descuentos y alivios tributarios, pues es un maquillaje, algo que está mal hecho. Y pasa lo mismo en la norma. Esto que pasa en los municipios se traslada a lo nacional. Entonces, los únicos proyectos de ley que hemos visto de los congresistas es para dar alivios tributarios y para dar temas de topes de impuesto predial, pero no el corazón del tema, que es cómo se está valorando la tierra en el país. Entonces, de alguna manera, ¿esto qué nos está diciendo? ¿Sí? De que nosotros tenemos que estar mucho más involucrados en las decisiones que se toman administrativamente, porque una decisión a usted le puede cambiar la vida. Nosotros hemos visto literal gente enferma porque le valoraron tan mal que hoy tiene que, por ejemplo, pagar impuesto al patrimonio. Les pongo el ejemplo. Miren que hace poquito, ayer, estábamos en este municipio Piedecuesta, Santander. Resulta que ustedes saben que con el tema de la emergencia económica, aprendan una cosa, todo tiene que ver con todo. Con el tema de la emergencia económica, una de las cosas que se reglamenta, o bueno, una de las cosas que se impusieron, ¿sí?, fue que el impuesto al patrimonio bajara de rango. Es decir, ya usted no paga impuesto al patrimonio desde 3.700 millones, sino a partir de 2.000 millones de pesos. Entonces hay gente que en el catastro le quedó tan mal que le valoraron su propiedad a 2.000 millones, pues ya tiene que pagar impuesto al patrimonio. Entonces le hacía la cuenta a una señora que se lo valoraron como por eso, le decía, bueno, a usted le va a llegar el predial en 17 millones de pesos, ¿sí? Tiene que pagar un impuesto al patrimonio de 10 millones de pesos que igual va aumentando. A eso súmele la declaración de renta, a eso súmele que cuando le hagan la estratificación usted ya no será estrato 2, 3, usted ya está estratosférico, ¿sí? Entonces mire todos los problemas que se generan que no se lo va a solucionar su alcalde. En este momento el alcalde estará promocionando el proceso, pero cuando eso termine, ¿sabe qué les va a decir cuando usted tenga un error? Eso no es conmigo, vaya y haga la fila en el IGAC que ellos le solucionen. Entonces es conmigo mientras eso me beneficia y mientras eso me hace recoger platica, pero ya no es mío cuando la gente le está poniendo encima. Entonces, y con esto no quiero decir que no esté bien que el municipio recaude, muy seguramente hay una desactualización grande que está haciendo que mucha gente evada, eso es cierto, pero también es cierto de que uno tiene que propender de que cualquier cosa que se haga en el municipio se haga de manera correcta, técnica, coherente. Entonces, para cerrar este tema, yo quería explicarles qué hay que hacer, que yo creo que ustedes vinieron fue a saber, y bueno, sí, usted nos está contando todo este cuento y qué hay que hacer, ¿sí? ¿Cuál es el paso a seguir? Número 1, miren, yo les hago una pregunta, ¿ustedes qué consideran? Que si la norma actual tiene muchos vacíos porque fue creada para el negocio y no para la gente, ¿sí? No fue pensada para que se hiciera el catastro bien, sino para hacer catastro rápido y barato. Barato para ellos, caro para uno, ¿no? Entonces, hay una cosa y es que hay muchos vacíos normativos. Acá se puede generar un convenio. Les pregunto, ¿uno puede poner dentro de un convenio algo que no está estipulado en la norma? Mientras que no esté prohibido, no es ilegal, ¿sí? Por ejemplo, la norma no establece un porcentaje de método directo, de cuántas casas tengo que visitar según el número de predios que tenga Sabana de Torres. Pero yo sí puedo poner en un convenio, bueno, yo lo voy a hacer, pero el 80% me lo tienen que visitar. Eso se puede hacer, ¿sí? ¿Se hace? No. ¿En ningún municipio alguna vez? No. Pero todo lo que no se ha prohibido, pues se puede hacer. Entonces, lo primero es mirar cómo está establecido esa relación entre alcaldía y el IGAC. Y proponer que se realice un convenio en donde se pongan esas especificaciones que nos den garantías a los ciudadanos. ¿Qué puede ser una garantía? Que ustedes tengan un resultado antes de que
quede eso en firme el 31 de diciembre. Que ustedes puedan saber con 2, 3 meses de anticipación para ustedes llegar y mirar y decir, me parece, no me parece, corrijan esto y ahí sí queden firme. Que no lo pongan en firme a ciegas. Eso es una garantía, ¿sí? Eso es una garantía. Lo segundo que es una garantía, el tema de que visiten predio a predio, ¿sí? Que a ustedes cuando se enteren de que les llega ese proceso, no se enteren con el predial, sino se enteren bajo una resolución individual en donde ustedes puedan mirar no solamente en cuánto quedó su predio, sino por qué quedó su predio así, qué categoría le pusieron de construcción, ¿sí? Qué destino económico le pusieron, ¿sí? Y hay un tema importante aquí y fíjense en una cosa. Como esta gente no visita la propiedad y lo hacen de forma indirecta, muchas veces tomando como base el plan de ordenamiento territorial, el plan de riesgos y el plan ambiental, pues cometen un error porque la gran mayoría tienen eso desactualizado. ¿Acá está desactualizado eso? Imagínate, del 2008, pero es que eso es en todo lado. ¿Cómo yo no voy a visitar y me voy a avanzar en esos planes de ordenamiento? ¿Cierto? Entonces, pues no pueden ser una base. Una regla general debe ser que hasta que yo no tenga la actualización de eso, no puedo hacer una actualización catastral, o si no estoy haciendo una actualización sobre una cosa desactualizada. Pero todo eso yo lo puedo poner dentro de un convenio. Y obviamente, de que si usted no tiene las cosas bien, pues usted no se ha obligado a pagar impuestos. Eso sí nunca pasa, ¿sí? A usted cuando le llegue eso le van a decir, primero pague y después se queja, porque ya lo sabemos. Entonces, lo primero es eso. Nosotros no conocemos la ficha con el propósito que van a llegar a cada comunidad, a cada finca, a cada familia, cómo nos van a hacer esa encuesta, sobre qué. No conocemos la ficha. O sea, sencillamente voy a expresar las palabras de la señora Eligá que dijo que agradeciéramos que esto era gratis. ¿Esa es otra? Sí. Algo que dicen los alcaldes es que hay que hacerlo porque no nos tocó poner plata, no, la plata sale de algún lado y la plata igual sale de nuestros impuestos. Otra cosa es que los impuestos de pronto no salgan de la alcaldía de acá, pero son impuestos que se van de nosotros, que se destinan a lo nacional y que de ahí se financia, pero no es gratis, nunca es gratis, pero ese sí es algo que dicen en todos. Mire, fíjese que eso es algo que el cuento que le echan a todos. Yo digo, yo no sabía que existía algo gratis. Yo le dije a la señorita, dígale, ¿usted no cobra un sueldo? ¿Usted también lo está dando gratis? Sí, usted lo está dando gratis, como para que me diga que eso es gratis. ¿Usted está regalando un trabajo? No, usted le llega a usted su salario. ¿Un avalúo? ¿Le llegó el recibo este año? Zonas rurales. Solo zonas rurales. Pero una cosa, que es que yo tengo una confusión acá y quiero resolverla. A ver, el avalúo, ¿sí? El avalúo les aumentó a solamente el área rural. Entonces, ¿saben qué pasó ahí? Nos toca confirmar, pero lo que pasa ahí debe ser la disminución del rezago catastral. Miren, dos cosas importantes frente a lo que la pregunta que su merced me hace y lo que el señor me dice. A mí se me olvidó decir cómo es que están haciendo los avalúos. Hay 3 métodos de cómo se deben hacer los avalúos. Hay 3 métodos. Un método que es el residual, que yo miro cuánto vale la construcción
cuánto vale el terreno y yo deprecio ese valor que se va disminuyendo pasando los años, ¿sí? Entonces, esa es una forma. La otra forma es yo mirando cuánto me produce el bien, que debería ser la correcta, porque no es cuánto yo proyecto ese bien, sino cuánto me produce, porque yo puedo tener un pedacito de tierra, pero no significa que eso me haga rico, ¿sí me entiendes? Esa es la segunda. Y la tercera es por estudio de mercado. Y el estudio de mercado, ya te doy la palabra, el estudio de mercado se supone que yo tengo que mirar cómo se mueve el mercado inmobiliario en la ciudad, pero yo tengo que hacer un estudio para eso. Pues resulta que ellos el estudio realmente no lo hacen, lo que terminan haciendo es una especulación inmobiliaria. ¿Y qué es especular sobre la tierra? Que yo cojo cualquier persona que esté vendiendo una propiedad o eso de lonja.com como pasó en Soacha, y entonces yo le digo, señora, por ejemplo, usted me está vendiendo, entonces yo le llamo a su número, señora, ¿usted está vendiendo una tierra? Sí, sí, señor, ¿cuánto la está vendiendo? 600 millones, listo, póngale ahí, 600. ¿Cuándo han visto ustedes que funcione así el mercado inmobiliario? Yo puedo tener un valor sentimental con mi casa, lo puedo tener, para mí puede valer 50 mil millones de pesos porque toda mi generación creció allá. Y yo puedo poner el letrero que vale, mejor dicho, infinidad de dinero. Pero yo he visto casas que pasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 años y nunca se venden. ¿Por qué no se venden? Porque el precio que le estoy poniendo no corresponde al mercado. Sus características no corresponden a lo que la persona estaría dispuesta a dar por su propiedad. Entonces el yo poner la práctica de que yo la llamo y el valor que usted me dé lo pongo, eso es especular, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estoy entendiendo cuál es la dinámica de mercado, ¿sí? Y esta gente como necesita hacer el trabajo barato y rápido, pues yo que me voy a poner a mirar cuánto le produce su tierra y que me voy a poner a mirar cuánto le costó construir lo que tiene, ¿no? Pues yo lo hago por especulación rápido, hago 3 llamadas y ya con eso, inclusive cuando uno ve zonas homogéneas y todo ese tema, nosotros hemos visto casos en donde hay 100 casas y de las 100 solamente hicieron una llamada y eso ya fue suficiente para establecer un valor. Eso debería ser ilegal, porque uno con la tierra no especula. Y por eso es que hay mucha gente que no ha podido vender su propiedad, ¿sí? Y nadie la compra y por eso van a quedar predios en tuburios. Ustedes ven en las zonas urbanas, por ejemplo, lugares que son feos, feos, feos y que de pronto alguien llegue yo y la quiera comprar porque la quiero desarrollar, porque la quiero poner bonita, porque tal cosa. Pero entonces, como el valor está tan alto, pues yo no lo puedo comprar porque realmente no vale eso. ¿Que puede valer más? Claro, pero es que yo no le puedo poner el valor a la tierra con lo que yo la proyecto. Eso es lo que tengo que dar a entender, porque eso sería como castigar el que la quiere desarrollar, ¿sí? Entonces es ilegal que usted ponga su casa bonita, es ilegal que usted la pinte, le ponga 2 materas, es ilegal que usted ponga un negocio, no, antes deberían golpearlo menos porque usted está generando desarrollo, ¿sí? Y muchas propiedades van a quedar en tuburios por eso, y eso ha pasado. Yo tenía de vecina una persona que tenía una casa de Bareque, una vía principal y de Bareque. Yo le estaba dando a la señora, le dije, se la compro en 300 millones, es un tuburio, se la quería comprar. ¿Por qué? Porque me afectaba. Tenían un taller, no tenían baño, orinaban afuera, o sea, terrible, ¿sí? Feo, 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 feo. Y yo tengo un pequeño hotel familiar y dije, yo lo quiero comprar y así mejoró el sector. Pero entonces la señora lo estaba vendiendo como en 350 millones, yo le estaba ofreciendo 300. Le dije, deme 300 y yo se lo compro. Ha durado como 10 años vendiéndolo y nadie se lo compra ni siquiera en lo que ella está ofreciendo. Y llegó el catastro y el catastro dijo que porque sí, valía 1.800 millones. Entonces yo dije, si no se lo compraron el 300, ¿cómo lo va a comprar el 1.800? Las señoras que vivían ahí pues tenían eso como un tuburio porque era gente muy humilde. Una señora que eso era una herencia, ¿sí? Quería la señora irse para la ancianato y por eso necesitaba vender. Y resulta que la señora, por ser una herencia, tiene que pagar un impuesto. Con 1.800 millones, pues ya está acercando al impuesto al patrimonio. Tiene que pagar declaración de renta que no pagaba. Hay gente que no se entera que tiene que pagar declaración de renta, pague multa, ¿sí? Y todo lo que viene de allá, y la señora necesitando y ya no puede. Entonces, a eso nos referimos. Un catastro mal hecho impide que se genere desarrollo. Mi comentario, el primer comentario es sobre la manera como creo, y sería para confirmarlo, que la manera
como se hizo la actualización del valor de los predios en Sabana de Torres para el cambio de su valor del año 2023 al 2024. Eso se hizo, es la convicción que tengo, pero se puede comprobar y consultar. No. 24 al 25. No, uno paga impuestos sobre el año anterior, entonces fue del 23 al 24, sí. No, pero para el cobro. El avalúo cambió fue para el año 24 y el impuesto se lo cobraron en el 25. Ok. Del 23 al 24 para pagar en el 25. Bueno, ok. Eso lo aplicaron en muchos municipios y entre ellos en Sabana de Torres, es mi convicción, con base en índices de precios, ¿no? Entonces, había un avalúo, por decir algo, de hace 15 años, de hace 8 años, de lo que sea. En ese año el índice de precios era tanto, pero con el tiempo, por el aumento, por la inflación, el índice de precios aumenta. Por decir algo, ya se multiplica por 4, por 5, como fue como nos lo ajustaron y nos empezaron a cobrar. Entonces, claro, el índice de precios del 24 ya era 5 veces mayor que el índice de precios del año en que evaluaron su predio. Multiplican por 5 y tenga, la lleva, ¿no? Creo que sí fue, y eso lo hicieron en muchos municipios, y desde una lógica sana, eso sería válido, ¿no? O sea, que simplemente se conserve el valor real, el valor adquisitivo del predio. Ese no es el problema, eso no es lo injusto. Lo injusto es el tema sobre los impuestos y que siguen detrás avalúos que no tienen ninguna racionalidad y ninguna correspondencia con las características de los predios, ¿no? Empezando porque el avalúo de los predios tiene una herencia de una ley vieja, la ley agraria antigua, obsoleta, arcaica, estúpida, idiota, que es el de la UAF, Unidad Agrícola Familiar, ¿no? La Unidad Agrícola Familiar es el número de hectáreas con los que supuestamente se puede vivir una familia, ¿no? Y que ahora pretenden con leyes y con vainas ahí ideológicas, en mi opinión, que nadie puede tener más de una UAF, ¿no? Porque si ya tiene con qué vivir, pues entonces que el resto de la tierra de pronto hasta se la expropian para dársela al que no tiene, ¿no? Es una cuestión ideológica muy profunda y muy grave. La UAF se hace por municipios. Entonces la UAS en Sabana de Torres, por decir algo, son 66. Se supone que nadie puede tener más de 68 hectáreas dentro de unos años, porque con 68 ya puede vivir. Pero le ponen la misma UAF a todas las veredas del municipio que tienen una heterogeneidad impresionante, ¿no? Una cosa son los lomas y arenales y otras cosas son las tierras bajas, fértiles, con capa vegetal gruesa, etcétera, 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 ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos detrás es un Estado absolutamente ineficiente. Yo trabajé en el Agustín Codazzi en el año 1975, y en ese momento tengo 75 años, y en ese momento participé en un trabajo que pretendía el catastro racional, el catastro científico, el catastro basado en datos, en hechos, donde prácticamente, y es lo que existe en cualquier país que no sea tan atrasado y tan obsoleto y tan politizado y tan loco como el nuestro. El valor de un predio es una ecuación que significa se aplica un método donde según las características de su predio da el valor, cuál es la calidad del suelo, cuál es la topografía. Usted trabaja en el Agustín Codazzi, usted no me hará mentir, pues. Antes las actualizaciones se hacían así en un año, en unos meses, en solamente unos meses. Bueno, era más ágil en todo caso, pero las razones de que no se hagan con frecuencia también son políticas, ¿no? Es que nosotros también hacemos resistencia.
Que no se actualice, porque si se actualiza entonces se va a saber que mi predio vale más y entonces quién sabe si me cobran más. O sea, aquí hay una contradicción, porque obviamente lo necesario… Sí. No, pero lo que termino diciendo, en ese momento se iba a hacer lo que se debe hacer. En el año 1975, ¿cuántos años han pasado? Y lo que se debe hacer sigue sin hacerse. Perfecto, entonces él hablaba de dos cosas. ¡Bravo! Él hablaba, hay una pregunta inicial tuya y la pregunta de él, miren, una de las principales quejas es el porcentaje de aumento de los avalúos. Yo les quiero decir que la norma actual no especifica un tope de los avalúos. Inclusive sería técnicamente inviable hacerlo, porque es que la tierra no vale sobre un tope. O sea, yo no le puedo decir, su tierra puede subir hasta tanto, no, la tierra vale lo que tenga que valer. Y sí, hay tierra que antes valía 2.000 pesos y que no vale 2.000, vale muchísimo más. Pero el problema no es el porcentaje de aumento, porque si a mí una tierra valía, por ejemplo, 10 millones de pesos, que antes valía de pronto eso, y hoy vale 100 millones de pesos, pues obviamente el porcentaje de aumento es altísimo. Pero es justo, ¿por qué? Porque pues la tierra vale 100 y no vale 10 millones, ¿sí? Pero es que el problema aquí no es el porcentaje de aumento, el problema es que le están poniendo valores que no corresponden a la realidad de la tierra, que eso es distinto. Miren la connotación. Frente a lo que ustedes me dicen, viendo las características de que fue en la zona rural, ¿sí? ¿Fue el año pasado y le salieron los recibos este año? Bueno, yo necesito que ustedes van a hacer una tarea, ¿sí? Y me van a pasar esa resolución en donde se legalizó ese proceso que ustedes me están hablando. Y háganmela llegar, porque hay algo entonces muy raro que está pasando, y es que ¿cómo es posible, si ya les modificaron los valores de los avalúos, que ahorita ustedes tengan una resolución de actualización de parte rural y urbana? Porque acá la resolución no dice solamente parte urbana, ¿sí? Dice parte rural y urbana. Entonces, no me atrevo yo a darles un concepto frente a lo que su merced me dice, porque no conozco esa resolución. Pero si ustedes me envían esa… ok, listo. ¿Ya? ¿Quién es el concejal? Ok. Entonces ya le voy a dar la palabra a él para que nos explique. Eso por ese lado. Voy a darle la palabra al concejal y ya lo que vamos a hacer es explicarles finalmente lo que ustedes quieren saber, que es qué debemos hacer, porque no nos podemos ir sin eso. ¿Listo? Dale. Hola, buenos días. Sí, tengo un poco de malestar de congestión. Bueno, yo quiero estar escuchando atentamente su intervención. Efectivamente, hicimos una reunión en el Consejo Municipal. Yo fui el que convoqué esa reunión mediante un mecanismo que es artículo 40 de la ley 136 del 94 para poder tocar temas importantes, ¿verdad? Esa reunión, quien les habla le dijo al IGAT, y de acuerdo con usted, es que debe hacerse predio a predio, ¿sí? Lindero por lindero. Ellos dijeron lo que usted acaba de decir, que ellos tomaban insumos como es el EOT. El EOT se realizó en el 2004. No sé si será el único concejal que lo ha leído, todo, completamente soy yo. Luego en el 2015 se hizo una especie de, que se actualizó el EOT, pero los dos están hechos con mocos, copia y pega. Si en ese entonces, 2004 y 2015, no hicieron predio a predio para determinar el uso de suelo, mucho menos pues se va a hacer hoy en día con el tema del IGAT. Entonces, ¿qué pasa? Y usted dijo algo muy cierto, ¿cómo se va a hacer esta tarea si está desactualizado lo otro? Y este plan de desarrollo aprobado para esta alcaldía tiene 7.000 millones de pesos aprobados para pasar de EOT a PDOT. Y está demorado el alcalde en presentarlo. Me llamó una señora que vive en Payoa 5, me dijo, oiga, aquí están los del IGAT. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Los dejamos entrar o no? Y yo decía, pues lo lógico es que si van a hacer el trabajo bien, pues que lo hagan bien, ¿cierto? Y entonces le pregunté, ¿midieron la finca o la parcela? Dijeron, no,
simplemente una encuesta. Y ahí donde entro, yo digo, tampoco estoy de acuerdo, porque allí la gente que estuvo en el consejo puede dar fe de la postura mía. El trabajo se hace bien o no se hace. Así de sencillo. Hay una ley que regula el tema de catastro, del tema de remanente, y efectivamente tenemos casi 18 años de desactualización. Entonces, ¿qué pasa? Hay una norma que le permite a ellos de forma en bloque coger y actualizar, y eso es lo que dice ella. Ahí es donde no estamos de acuerdo. Entonces, yo creo que a través del Consejo Municipal voy a oficiar al alcalde para que nos entregue ese convenio. Y usted decía algo que me causó curiosidad, que en noviembre se firmó y ya para diciembre tenían que terminar el 31 de diciembre. Claro, y ellos lo que hizo el IGAC fue hacer un nuevo oficio, una nueva resolución, en donde ellos decían que no, que lo aplazan, y son los únicos que lo pueden hacer. Usted decía algo, yo quiero decirle, yo soy abogado, sí, yo soy abogado, quiero decirle algo a usted. Si bien es cierto, el IGAD es la autoridad, es ley y parte, y el tema de la superintendencia, todo es político, es cierto, pero existe algo que se llama el control de legalidad, y está el Consejo de Estado. Si hay que presentar demandas de nulidad sobre actos administrativos, pues se tendrá que hacer. ¿Y es algo que se ha hecho? Sí, totalmente. Y entonces, ¿y por qué lo digo? Porque es que, o sea, nadie tiene la verdad absoluta, y si hay que atacar el acto administrativo porque está mal hecho, pues ataca. Entonces, una propuesta, Yasmín, es la siguiente: propietarios de viviendas, llámese urbano o rural, si el IGAD no se compromete a realizar el trabajo, que no entre al predio. Y se para, que no ingresen. Para aportar algo ahí al tema, ahorita me estaba tocando un señor el tema de que él tiene en una vereda de aquí del municipio, tiene su parcelita. Resulta que en esa parcela él tiene el ranchito donde guarda su madera, el otro ranchito donde ordeña sus vacas, allá el otro ranchito. Entonces le mandan el dron, le aparecen 6 predios en el mismo terreno al hombre. Entonces, ¿cuánto va a pagar ese señor de impuestos por esos 6 predios cuando son de pronto donde usted guardó las gallinas? Que son corrales, no. Corrales, y no son viviendas. Entonces, ese es otro tema que… Me parecen muy, pero muy enriquecedoras las intervenciones de todos ustedes, porque veo que entienden muy bien el tema, y eso es bastante positivo. O sea que 3.432 millones, o sea que realmente no vale eso, sino vale casi 6.000 y pico. ¿Cómo hace uno para poder gestionar de que diga cuánto es el metro cuadrado en la zona urbana y cuánto es el metro cuadrado en la zona rural? Ok. ¿Dónde se puede gestionar? Bueno, espere, voy en orden porque me pierdo y no le puedo resolver las dudas. Vamos primero con el concejal. Frente a lo que tú dices, y es lo que voy a explicar de qué hay que hacer, efectivamente, y las acciones legales han existido. Nosotros hicimos, cuando se pasó en nuestro departamento y demás, hicimos demanda de nulidad, inclusive hicimos una nulidad simple, ¿sí? Hicimos un proceso de nulidad simple, hay miles de tutelas, hay miles de reclamaciones, pero hay un tema, y es que, yo que les dije en el inicio, la norma no está construida para que el proceso quede bien hecho, sino para que el proceso se haga de manera rápida. Entonces no responde al interés de cómo debería hacerse bien. Entonces, si por ejemplo usted me dice, yo lo voy a demandar porque resulta que no me visitaron la propiedad, es que la ley no dice eso. Es que está desactualizado el BOT, es que la ley no dice que debe estar actualizado. Entonces el problema se vuelve muy complejo, porque entraríamos hasta la reforma de la normatividad catastral. Pero yo estoy de acuerdo en algo, y es que hay que hacer de todo,
porque de todas maneras una demanda deja un precedente, venga, acá hay algo que está mal. Lo único que no se ha intentado a nivel nacional, que no hemos intentado a nivel nacional, es una demanda constitucional, que eso me parece que debería ser muy acorde. ¿Por qué? Porque hay una ley nacional que está generando que cualquier municipio, independientemente del gestor, independientemente de las condiciones, los efectos sean exactamente los mismos. Entonces es un error sistemático. Entonces, eso por ese lado. Frente a la duda yo sí quiero entender un poco más el avalúo que ya les modificaron a ustedes y el por qué ahorita otra vez les están haciendo el proceso. Explícamelo, por favor. No, es que el tema del avalúo no es porque se haya hecho el contrato con el IGAT. Lo que pasa es que año a año el IGAT a nivel nacional siempre da un avalúo para el año entrante. O sea, estamos inclusive, lógico, estamos esperando inclusive para este año en cuánto va a quedar el predial para este año. Porque es que no creo que se haya hecho mediante el contrato que se está llevando, no creo. Ya entendí. Ellos me están hablando es de los impuestos que subieron. Yo les voy a dejar, ¿no? Bueno, vamos a solucionarle a usted ese tema. Yo voy a dejar mi contacto y usted me va a mandar. Es que no te escucho, ven. Chicos, esperen, alto ahí, porque si no, no voy a terminar de decir lo que les tenía que decir. El señor, Fabio, hazme un favor, revisa lo del señor, yo voy a explicar qué hay que hacer, porque si no me voy a quedar en qué hay que hacer y no les digo, y ahí resolvemos dudas, ¿les parece? ¿Quedamos en esa? Ok, ¿qué hay que hacer? Lo primero es que hay que detener el proceso, eso es lo primero que hay que hacer. Esperen, Dios santo, relaje el pony, como decían en mi. ¿Cuándo y dónde? Bueno, lo primero que vamos a hacer, sácame la duda rápido. He revisado el recibo que me dejó ver el señor y efectivamente sí hubo cambio de avalúos en la zona rural en el mes de enero-febrero del año 2025. O sea que sí se cambiaron avalúos del 2024 al 2025. Pudo haber sido que hayan aplicado el rezago anticipado, o sea, el aumento de avalúos catastrales de manera automática que está establecida en el Plan Nacional de Desarrollo. Y les cuento una cosa frente a ese tema que nos tocaría confirmarlo. Si es la aplicación del artículo 49 del Plan de Desarrollo que yo les acabé de comentar, en donde se ordena el aumento de manera automática, eso es especulación inmobiliaria, eso debería ser ilegal, pero desafortunadamente los alcaldes, por ser una norma nacional, entonces se bajan los calzones y piensan que debe hacerle caso a todo. No. Entonces, ¿qué pasa? Ese caso que viene del tema nacional, acá lo que tenemos que hacernos es unir la ciudadanía. Y parte de las acciones que les voy a explicar es esa. ¿Qué me ibas a mostrar? Ya. Claro, y eso estaba dividido ¿en dónde? En el Plan de Desarrollo Nacional. Pero entonces ya no, para no extenderme más, miren, lo primero que debemos hacer es, yo me uno al oficio que usted le va a enviar, no se lo mande solamente usted. Nosotros le podemos ayudar desde la Veeduría Nacional a constituir ese documento, lo firmamos, lo enviamos, ¿listo? Con todas las preguntas que hay que hacerle sobre el proceso. Lo segundo, las personas que ya hayan vivido ese tema del rezago, hay un proceso de reclamación. Ese se lo vamos a dar, no se los voy a explicar ahorita, pero les vamos a decir cómo tienen que hacer. Toda la zona rural. Tercero, tenemos que hablar de estas inconsistencias con la superintendencia, desde el proceso en cómo se está haciendo esto, que es las inquietudes que tú mostrabas, hasta cómo se hizo ese cambio de avalúo, ¿sí?
Estas son acciones individuales, casi que individuales, lo de la superintendencia y el tema con el IGAC. Esos son individuales y la solicitud que nosotros vamos a hacer. Pero hay unas acciones colectivas, ya te doy la palabra. Pero hay unas acciones colectivas que nosotros como movimiento estamos haciendo. Lo primero, yo no sé si empezar por el tema de movilización, pero les voy a contar. Nosotros estamos mamados de este cuento, estamos mamados de que nosotros en este movimiento llevamos 5 años, la gente lleva sufriendo mucho más y nosotros la verdad nos cansamos de poner demandas, nos pasamos de poner reclamos, nos cansamos de poner tutelas, nos cansamos de rogarle a los alcaldes, nos cansamos de rogarle al Congreso, nosotros nos vamos a paro y nos vamos a paro el 9 de abril de este año. Entonces esperen, nos vamos a paro el 9 de abril, paro nacional. No es un paro local, no es un paro contra el alcalde, es un tema nacional. ¿Y por qué nos vamos a paro? Porque desafortunadamente en este país, si usted no para, si usted no bloquea, si usted no detiene, nadie va a escucharnos. Y nosotros tenemos que lograr sentarnos, no con el alcalde, nosotros tenemos que lograr sentarnos con el presidente de la República, con el director del IGAC, con el Congreso y con todos para ponernos de acuerdo en una serie de medidas que vienen inclusive desde la misma norma, que sé que para los habitantes de Sabana de Torres van a decir, pero oiga, esta vieja me vino a hablar, ¿sí?, de un tema nacional y nosotros quería que me solucionaran el tema del recibo. Miren, nosotros tenemos que dejar de ser individualistas y si no entendemos, si las cosas no se arreglan de manera estructural, nosotros vamos a llevar del bulto. Yo le pediría a los municipios que no han sufrido esta problemática, que de pronto nos ven también, no sé dónde vayan a publicar el video, pero que de pronto nos ven, y ustedes que no han vivido todavía el proceso de actualización, porque eso solamente modifica el avalúo, pero no modifica la parte física y jurídica, lo que ustedes me estaban comentando, los que no han vivido la actualización, pues que no la vivan. Porque ¿qué es el problema? Que nosotros esperamos hasta tener el agua acá. Entonces nosotros sí decidimos el 9 de abril irnos a paro, con 2 objetivos principales que inclusive permite la norma. Uno, hacer la suspensión de las actualizaciones catastrales. Eso es lo primero. ¿Qué es una suspensión? La norma permite, ya te doy la palabra, la misma norma permite que cuando el gobierno nacional identifica que esto está generando problemas socioeconómicos, se pueden postergar los efectos de las actualizaciones hasta 1 año. Y si durante ese año no se corrigen, se tienen que volver a hacer. Pero eso no ha pasado en ningún lugar del país. Así nosotros hemos pasado más de 20.000 cartas al gobierno nacional. Y la respuesta ha sido negativa. ¿Por qué? Porque en el momento en que se lo apliquen a un municipio, ¿qué van a hacer los demás? Pues todo el mundo comienza a decir, yo también, y ellos no quieren que se genere ese colapso. Entonces, eso es lo primero, lograr esas suspensiones. Si no se suspende y no se para el proceso, como nos dice la líder o como nos dice el concejal, pues nosotros estamos permitiendo que se siga haciendo mal. Y lo segundo que queremos lograr con eso es una reforma a la normativa catastral. Todos esos punticos que manifestaba el concejal, todos los punticos que me manifestaban ustedes, que queden dentro de la misma norma. El proyecto de ley ya está. Nosotros pasamos una propuesta, se podría hacer algo más conjunto, pero necesitamos que el Congreso lo discuta. Pero literal, no les estoy diciendo mentiras. Se discutió hace poco cómo cambiar el escudo nacional y se gasta un poco de tiempo en esas vainas, un poco de tiempo en cosas que nada que ver con nosotros, que no tienen nada que ver con lo importante, y a las cosas importantes sí le decimos no, ¿sí? Entonces… Fabio. Tenemos que ver lo siguiente. Eso es casi un bloqueo institucional, porque es que hay una cosa, la mejor manera para poder decir y denunciar que en Colombia se está eliminando la pobreza es mediante Sí, claro, entonces, modificando los datos. En el momento en el que hagamos eso, automáticamente estamos desautorizando el plan de gobierno nacional. Sí, claro. Es que la propiedad vale más que su plan de desarrollo. Exacto. ¿Y contra quién va dirigido eso? ¿Directamente contra el presidente de la República? No solamente contra el presidente. Bueno, el presidente, el Congreso y los que tienen que ver. Pues toca. Mire, hay algo importante que les quiero decir con esto, como para que ustedes entiendan el contexto.
Esto no es un tema de derechas ni izquierdas. Esto empezó con pero espere. ¿A qué voy que no es de izquierdas ni derechas? ¿A qué voy? A que esto se crea en el gobierno anterior, se ven las dificultades, se ven los problemas, y uno pensaría que llegaría el otro gobierno y diría, venga, ve un problema, lo paro. Pero no, siguió y se potencializó y aprobaron el artículo 49 para modificar las cosas a su antojo. Entonces, finalmente uno se termina dando cuenta que la corrupción en este país, el dinero en este país no tiene ideología ni partido político. Todos están tras el negocio. Entonces, que le tocó a uno, que le tocó a Pepito, pues ahí sí. Entonces ahí uno tiene que pensar que pues qué pena la palabra, cagada, ¿sí? Qué mal que le toque, pero finalmente están ahí para gestionar. Sería facilísimo, créanme, ustedes no saben el sufrimiento de la gente que ya lo vivió. Si ustedes vieran lo que han visto esos ojos por allá en el campo, gente que no tiene ni siquiera energía, no le llega la energía, no le llega no le llega ni la energía, no le llega la salud, no le llega nada, pero sí le llega el impuesto y sí le llega es lo único que le llega para cobrarle ahí sí, ¿sí? Y uno cuando ve cuántas solicitudes se han enviado, es que se han enviado más de 20,000 cartas al gobierno nacional. ¿Ustedes creen que se han respondido alguna? Ninguna. Entonces así es muy complejo, por eso es que se tienen que tomar medidas. Pero yo apuesto. Yo iba a que se desbarata la narrativa nacional. Allá eso. Sí, y que se desbarate, hijo de madre. Acá lo que necesitamos es que nos arreglen este tema. Entonces a lo que voy es que hay que asumir riesgos, sí, pero eso nos va a permitir hacer lo que hicieron en Boyacá. ¿Qué pasó en el paro agrario? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasó en el paro agrario? ¿No pararon el país? Y hasta que no se sentaran, papitos. ¿Y qué hicieron en Boyacá hace poco? ¿No pararon Boyacá? Voy, ya te la doy. ¿No pararon Boyacá? Y ahí les tocó sentarse. Nos tenemos que obligar a sentarse y que hablen de catastro y que hablen de la suspensión que permite la ley y que hablen de la reforma a la normativa catastral. Pero nosotros no los podemos hacer solo. Ni lo puede hacer Sabana de Torres solo, ni lo puede hacer Piedecuesta solo, ni lo puede hacer Cundinamarca solo. Nos toca a todos unirnos. En este momento ya llevamos más de 100 municipios recorridos, mucho más de 100, ¿sí? Por eso, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo que les dije que esa es la parte local, la parte de Sabana de Torres, ¿sí? Para poder detener ese proceso. Lo segundo que vamos a hacer… Nos toca contactar con líderes de esas zonas. Ok, primero necesitamos crear una veeduría acá, para que todo el agotamiento de vías administrativas lo hagamos en un plazo de un mes, ¿sí? Entonces necesitamos crear esa veeduría, nosotros tenemos el formato y simplemente los que quieran pertenecer a la veeduría los inscribimos. Eso es lo primero, por temas de organización. Lo segundo que debemos hacer en este caso es simplemente nosotros vamos a hacer un pliego de peticiones que son los que tienen que haber en una mesa después del paro, ¿sí? Y eso todo lo firmamos y lo pasamos a las entidades. Y de ahí organizarnos para lo que pasa el 9 de abril. Eso es lo que debe pasar. Tú ibas a tomar la palabra que hace rato estabas ahí.
pues todo eso hace parte de las inconsistencias que hemos venido planteando. Y por eso, no, es que no tienen en cuenta nada porque es que lo hacen a ciegas. ¿Qué hago? Miren, yo solamente quiero, para ya darle la palabra, yo quiero, esperen. Antes de que se vayan algunos, lo siguiente, yo quiero que quede claro las tareas, porque es que si no quedan claras las tareas se perdió la visita, ¿sí? ¿Ustedes estarían dispuestos a unirse al tema nacional? ¿Sí o no? Entonces, la próxima semana nosotros vamos a hacer una reunión con todos los municipios a nivel nacional que ya visitamos. Esa reunión va a ser virtual. Lo que vamos a hacer en este momento es que ustedes me van a regalar una hojita y por favor tomen los contactos, nombre y teléfono de todas las personas que están acá. Y empezamos con este grupo a regar la ola. Que para cuando nosotros volvamos a Santander, ya no seamos los que estamos acá, sino seamos 5 veces los que estamos acá para organizar lo que vamos a hacer. Entonces ellos van a pasar una lista de asistencia para que ustedes anoten el nombre y el teléfono. ¿Qué les vamos a hacer llegar ahí? Lo de la reunión de la próxima semana, pero también a las personas que salieron con inconsistencias en la parte rural, les vamos a hacer llegar los formatos de reclamación, ¿sí? En donde salen también todo el cuestionario de preguntas para saber cómo fue que llegaron al cálculo de ese avalúo, ¿sí? Mientras el 9 de abril, por eso, ¿no? El 9 de abril ya es ahorita en 2 meses. ¿Un mes? ¿2 meses? La preocupación es la gente, es que ellos siguen trabajando, entonces no recibir a nadie ligar. Tenemos que hacer, ojo, porque la pregunta acá es interesante. Y aquí, mientras tanto, ¿qué hacemos? Vamos a diseñar el oficio que dijimos con el concejal. ¿Dónde está el concejal? Con el concejal, y vamos a diseñarlo también con las personas que quieran vincularse en el proceso para que ustedes lo firmen. Y hacemos una solicitud conjunta, ¿listo? Para que tenga fuerza, para que tenga apoyo popular. ¿Cómo? Para que quede, no que con eso vayan a solucionar, sino para que quede la trazabilidad de que se solicitó, ¿sí? Y lo que se está pidiendo. Perdón, voy a interrumpir un momento, mire. Yo sé que todos quieren hablar, ¿sí? Pero vamos a hacer una cosa. Yo les voy a pedir un favor porque es que si no la reunión se nos va a salir de control, ¿sí? El favor que les voy a pedir es tomemos asiento las personas que estamos de pie, ¿sí? Con certeza la doctora Tatiana va a terminar y les vamos a entregar el micrófono para que expresen lo que quieren expresar, pero mire que lo que estamos hablando aquí no es de su tema individual, es de lo que vamos a hacer todos. Doctora Tatiana y Ricardo, tenemos aquí personas incluso que se tomaron el tiempo de venir desde San Alberto porque tienen el mismo problema que ustedes. Y creo que con esta intervención que acaba de hacer la doctora Tatiana, todos estamos entendiendo que el problema es un problema nacional, que es un problema donde están violando derechos a la propiedad privada, donde a punta de impuestos nos van a expropiar. O sea, estamos en ese problema. Eso es lo que va a suceder cuando usted no va a poder pagar los impuestos. Entonces, mire, entonces lo primero, recuérdeme su nombre, Pedro. Pedro es la persona que está recogiendo nombres y números telefónicos, pero quedémonos sentaditos que él se va a encargar de pasar por sus asientos. Nosotros de aquí no nos vamos a ir, o sea, terminan las intervenciones y nosotros nos vamos a quedar aquí sentados para las personas que no les hayan recogido el número telefónico, o sea, no hay afán, ¿sí? Tranquilos, nosotros no nos vamos a ir rápido, nosotros nos vamos a quedar aquí un buen rato. Los vamos a escuchar al final. Pero doctora, me parece muy importante y concejal que respondamos las preguntas que sí van al caso porque están haciendo preguntas generales y que yo sé que le van a resolver dudas a la mayoría de personas que están acá. ¿Listo? Concejal, antes de iniciar preguntas. Voy a hacer una pregunta a ella. Esta pregunta quiero hacérsela a ella porque es bastante importante. Ella hablaba de que todos los alcaldes
han convocado y ella decía que los alcaldes obligaban a los consejos al tema del estatuto tributario. Bueno, a mí el alcalde nunca me ha obligado a votar y yo voto siempre he votado. Sí, entonces, ¿qué pasa? Eso es cierto. La pregunta que le hago es la siguiente, es, si se logra que el IGAT para Sabana de Torres haga el trabajo predio a predio, mida y cumpla con lo que realmente nosotros necesitamos, ¿qué pasa con la otra parte que es la parte tributaria? ¿Qué es la parte de los números? Porque ¿de qué nos sirve de pronto que el IGAT sí haga el trabajo concretamente, y entonces ¿dónde está la oposición al tema del incremento del avalúo? Porque ahí es donde está exactamente. Entonces yo como concejal, si quiero saber, para que usted me oriente, porque ojalá yo alcance a estar para la época y pueda estar en el debate para… Ese tema es importante, entonces quiero preguntarle eso, gracias. Una cosa, como les dije, una cosa el catastro, otra cosa el impuesto, cada día con su afán. Yo lo que veo es que si no queda el catastro bien, no se puede discutir por el momento un estatuto tributario, ni tampoco aprobar un estatuto tributario sin tener la base catastral de cómo quedó el avalúo de los predios. Por lo general, digamos que yo no quise decir que le pusieran una pistola en la cabeza para votar sí, sino que los presionan y hacen todo un entramado. ¿Para qué? Para aprobar algo sin tener el documento, sin tener el resultado. Y eso es lo que ha pasado, no me lo invento, eso ha pasado en todos los municipios del país. Y adicional a eso, pues ahorita el 31 que se actualizaron tanto y lo del rezago y demás, en diciembre estaban en sesiones extraordinarias antes de que llegara el 31 para aprobar estatutos tributarios, para dar descuentos y la gente no se diera cuenta. Entonces no podemos permitir que el estatuto se convierta en una cortina de humo. Entonces eso por ese lado. Preguntas. Preguntas rápidas para respuestas rápidas, doctora. Pregunta una persona, ¿puede el alcalde o los concejales cambiar un avalúo que me hicieron mal hecho? No. ¿Pueden ellos cambiar un impuesto predial que está muy alto? Sí podrían, pero como les digo, sería una medida momentánea. Yo puedo establecer hoy un porcentaje y voy a decir, voy a dar un descuento del 50 o voy a establecer una tasa más baja, pero eso es momentáneo, eso puede mudar. El tema del catastro no. Es muy difícil uno cambiar a cada rato un avalúo. Entonces uno lo que debe propender es que quede bien el catastro y ya el tema local, que es las tarifas y demás, ya se puede manejar, pero siempre y cuando la base sea la correcta. El IGAC está haciendo avalúos nuevamente. ¿Esos errores que están cometiendo con los avalúos en los predios y las mediciones de las áreas se pueden corregir? Todo se puede corregir. El gran problema que se tiene es que como los errores son masivos, no se está teniendo la capacidad de corrección y ellos tampoco están corrigiendo el avalúo. A veces corrigen inclusive áreas para disminuir el avalúo, pero no el valor del metro cuadrado o de terreno y de construcción. Mi predio no vale más de 200 millones. ¿Qué consecuencias puedo tener si me lo avalúa el IGAC por más de 2.000 millones? Ahí ya le tocaría primero el predial, que póngale que un predial, ¿eso es rural? ¿El predio? Bueno, es rural. Pongámosle que le puso un 8 por 1000, no sé, un 5 por 1000, no sé cuánto esté acá la tarifa. Ustedes multiplican lo que le dé. Con 2.000 millones yo creo que ya tendría un impuesto hasta de más de 10 millones de pesos. El impuesto al patrimonio ya le quedaría, ustedes lo multiplican en ese caso por el 0,5% y eso es lo que tiene que pagar de impuesto al patrimonio, que es más de 10 millones de pesos también. Tiene que, el tema de la declaración de renta, si no declara renta y no declara, puede pagar una multa que supera inclusive los 300.000 pesos. Yo por ahí lo tenía anotado, ya les doy la cifra exacta. 500.000 pesos, eso. Tiene que, además, cuando llegue el tema de estratificación, pues ya la estratificación le cambiará, a los servicios públicos le cambiará, el tema de su especificación socioeconómica en las bases de datos también le cambiará. Entonces, eso es todo lo que se le modifica. Bueno, y si va a vender la propiedad, si vale 200 millones, le toca el 5% de los 2.000 millones, tiene que ponerlo a notario y registro, así no valga los 2.000, pero como aparece catastralmente con 2.000. Y lo último, su predio según ellos no vale 2.000, vale casi 4.000. ¿Listo? ¿Qué me podría bajar mi avalúo si mi predio está en área protegida ambiental o en zona de alto riesgo? ¿Por qué no me bajaron mi avalúo y contrario a eso me lo subieron? Sí,
le tendría que valer menos su propiedad porque pues es una zona que no se puede utilizar. Pero ahí va la importancia de que los planes de ordenamiento estén actualizados, porque no es lo mismo una zona que está declarada como con falla geológica o zona de reserva forestal a una que no esté declarada. Inclusive hay mucha gente que tiene fallas geológicas y no las declaran en gestión de riesgo. Entonces, como no están declaradas, para ellos no existen, pero eso es una falla de no ir a visitar el predio. Los predios que no tienen escritura o que no están registrados o que solamente tenemos cartaventa, ¿nos va a subir el avalúo y tenemos que pagar impuesto? Todo, o sea, igual, de todas maneras, eso le modifican el avalúo y pagan impuestos. Lo que no va a pasar, que muchas veces venden eso, es que le vayan a legalizar su proceso, el proceso de su propiedad. Eso, ellos no hacen eso, ¿sí? Y hay mucha gente que le están prometiendo eso para que digan, ay, sí, ojalá me hagan este proceso tan mal como lo están haciendo, porque piensan que le van a regularizar sus escrituras y demás. Sobre la titularidad de los predios, una persona que lleva años solicitando a la alcaldía que le legalicen el predio, ¿puede la alcaldía otorgar títulos, legalizar la propiedad? Porque la persona pues no tiene la economía ni la plata para poder legalizar el terreno. ¿Qué debe hacer? Pues hay programas para eso, pero en el proceso catastral no le van a legalizar ese proceso. O sea, con el proceso catastral no le van a dañar no le van a solucionar su problema de titularidad que usted tiene hace muchos años. ¿Por qué si hacen esas actualizaciones catastrales me sigue llegando a mi nombre un impuesto de un predio que vendí hace 13 años y me sigue llegando a mí? Eso está pasando mucho, allá en Piedecuesta lo acabamos de ver, predio que usted vendió hace mucho tiempo aparece a nombre suyo, un pocorón de propiedad a nombre suyo, cuidado con eso, porque esta gente lo está haciendo tan mal que ni siquiera tiene una relación con registro. Se supone que esto es interoperable, que tiene que tener una relación con registro, pero no la está teniendo. Entonces, le quitan el nombre del propietario al predio o le ponen predios que no están a nombre suyo. Por ahora el problema lo tenemos solamente en la parte rural. ¿Este problema del aumento de los avalúos le va a llegar a los predios de la zona urbana? Sí, porque lo que ustedes vivieron muy seguramente fue el tema del rezago, que solamente modifica la parte del avalúo, pero una actualización modifica la parte jurídica, la parte física y la parte del valor de la propiedad, o sea, esas tres cosas. La resolución que tienen ustedes ahora está para la parte urbana y para la parte rural. Entonces sí, que iba a salir el 31 de diciembre y no salió, muy seguramente por la época electoral, pero va a salir el próximo 31 de diciembre. Yo no estoy de acuerdo con el avalúo que le pusieron a mi predio y quiero saber dónde puedo encontrar un avalúo que sea real al valor de mi predio. Ahí sí le digo difícil, o sea, no hay una base porque ellos tienen normalmente, supuestamente unos, ¿cómo se llaman estos? No, ellos tienen unos, no, se llama, se me olvidó. Como un mapita inmobiliario de ese estudio que supuestamente tienen, pero pues yo no confiaría en eso, porque pues esa es la base para ponerle los resultados. Entonces realmente, pues yo creería que inclusive mucha de la solución de eso es contratar gente de acá, pero no, ellos tienen se me fue la paloma, oiga. Se me fue, estoy que la cojo, hijo de madre, pero se me escapa. No, ellos tienen no, el geoportal no. Sí, es como un sistema que es obligatorio para que ellos queden habilitados como gestores. Bueno, se me va a acordar y ya les digo qué, pero esa se supone que es la base para mirar el tema de los precios y demás, pero pues no es confiable. Última pregunta. ¿Qué puede hacer el municipio en este momento a nivel individual y a nivel colectivo para detener estas actualizaciones catastrales que lo que están haciendo es subir los avalúos a valores que no son ciertos? ¿Qué hay que hacer? Pues miren, ustedes tienen que tener en cuenta que por más de que este proceso se haga ciegas y el IGAC sea juez y parte, las alcaldías sí reciben esa información. Y si esa resolución el 31 de diciembre sale es porque los alcaldes reciben eso supuestamente el 30 de noviembre. Pero ¿qué sucede?
que los alcaldes nunca revisan la información porque el IGAC nunca se las entregan, pero sí se prestan para firmar las entregas. Por eso es que en muchos municipios ustedes van a ver que no han cobrado el impuesto predial ya estando en febrero y lo van a entregar por ahí en marzo, en abril. ¿Por qué? Porque el IGAC no termina, pero ellos firman como si terminaran. Entonces, si yo fuera alcaldesa, yo no lo recibiría. Y yo diría, yo necesito un tiempo para revisar esta información. Y si está bien la aplicamos, si no, no. Pero nadie tiene los pantalones para hacer eso. Y la verdad, eso ya yo digo que eso se trata de berraquera. ¿Sí? Y ustedes son santanderianos y mi abuela es santanderiana, ¿sí? Ya falleció, y los santanderianos son no dice hijo de madre, decían que los garroteros, los de Piedecuesta y que todo el tema, pues hombre, a mí se me sorprende que no sean igual de machitos a la hora de tener estos procesos, ¿sí? De decir, no, qué pena, yo tengo que revisar, yo no puedo firmar sí como así porque usted sea el Dios, no, ¿sí? O por desconocimiento muchas veces también, porque es que la deditis tiene ese problema. Cuando yo contrato gente, en mi pueblo pasa que el del acueducto es veterinario, el de planeación es artista, entonces sí, no, muy berraco. Entonces sí hay que saber del tema y hay que tener la berraquera de dar esa pausa. Bueno, entonces ya para terminar la reunión, para darle fin a la reunión, entonces, lo primero que vamos a hacer es crear la veeduría. Necesito que se paren acá las personas que quieran ser parte de la veeduría que vamos a constituir el día lunes. Veeduría Unidos por un Catastro Justo de Sabana de Torres. Entonces, quiero que pongamos acá las personas. Listo. Este video lo van a subir a unas plataformas que ya les vamos a indicar. Necesitamos que también lo compartan para que más personas se enteren. ¿Quién quiere pertenecer a la veeduría? Que todos no se paren todos. Sí, ni pregunte. Estamos en el momento del qué hacer. Entonces mi intervención se va a referir a esa parte. Entonces, en el qué hacer, hay una veeduría, felicitaciones por ello. Vamos a un paro contra un plan de desarrollo en un gobierno y en abril ya está más cerca de acabarse. En ese sentido, será un saludo a la bandera, porque será no, políticamente no, pero en términos de efecto sí, para que el efecto no sea tan deleznable, solo protesta, solo desgaste, que haya una repercusión para los municipios y concretamente para el municipio de Sabana de Torres, que uno de los puntos del plan de solicitudes de lo que se va a pedir sea que se revierta de alguna manera no el efecto de del avalúo multipropósito, porque ese ni siquiera lo han terminado, sino los efectos del plan de desarrollo y en ese sentido el reavalúo que ya nos hicieron y los impuestos que ya nos cobraron, que de alguna manera eso revierta y que ese pago excesivo que se hizo sea considerado como pago anticipado de los impuestos de los próximos años. Sí, un aplauso, eso es. Por eso lo que tiene esta cosa son dos elementos que yo ya se los indiqué. La suspensión de esas modificaciones que hicieron con el artículo 49 y las actualizaciones y la modificación normativa. Entonces tenemos, ¿quién más? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Bueno, entonces, ¿qué va a hacer la veeduría? Con la veeduría vamos a pasar el oficio de la parte local, vamos a solicitar la investigación por parte de la superintendencia, tanto del proceso que ya hicieron, como de lo que están haciendo, esas dos cosas, ¿sí? Vamos a ayudarle a las personas para tener todos los formatos y además que eso ya está listo, porque ya lo hemos hecho en muchos municipios, se lo vamos a disponibilizar a la veeduría para que la veeduría sea como ese grupo que va a canalizar cómo nos vamos a organizar aquí en el municipio de Sabana de Torres. Entonces, vamos a inscribir la veeduría el día lunes,
¿sí? Entonces yo quiero que el día lunes, cuando vayan a inscribirla, me acompañen a estas personas, no las dejen solas, porque no es que se constituyó una veeduría y entonces ellos son los responsables, no, no, no. Vamos a ir a acompañarlos, que se vea la fuerza, que el IGAC vea y que la alcaldía vea que eso no es porque me dijeron que sí, entonces vamos a hacerlo, no es como ellos dicen. Lo vamos a hacer, a radicar mañana lunes, ¿sí? ¿Les parece 9 de la mañana? Listo. Entonces yo les voy a pasar el formato. Por cuestiones logísticas tenemos que mirarlo el formato para poder imprimir. ¿Ya está hecho? ¿Ya? Ah, bueno. ¿Quedamos todos? Listo. Ah, bueno. Ok. Ese está en la personería. Se radica en la personería. Y ya, se radica en la personería y ahí ya queda hecho. Ya estando la veeduría, yo les disponibilizo todo lo que nosotros ya hemos hecho para que nosotros lo adelantemos lo más rápido posible. Individualmente, las personas que ya salieron afectadas, hacer su proceso de reclamación, que yo les voy a enviar el formato, hacer el proceso de reclamación a la superintendencia y todos, esto sí es todos, el de la superintendencia, todos lo van a llenar. Yo les voy a disponibilizar ese formato y ustedes me van a escribir ahí todas las irregularidades del proceso, que no les socializaron, que no están aceptando el tema de que se haga previo a previo y que ustedes solicitan que exista un convenio en donde se pongan esas garantías, ¿listo? Eso lo vamos a hacer. Y ya lo demás es el tema de la organización ya a nivel nacional, que la próxima semana vamos a tener una reunión virtual en donde ustedes también van a participar. El 9 de abril es el paro nacional por un catastro justo. Todos los municipios afectados o que van a salir afectados en vías nacionales, o sea, a ustedes no les va a tocar trasladarse a Bogotá, porque la idea es bloquear el país, ¿sí? Entonces todos van a salir, pero eso lo vamos a organizar y les vamos a estar contando. Sabana de Torres, una